Guerra sucia, los ataques y las acusaciones por corrupción se recrudecen en la última semana prácticamente, esta y algunos días de la próxima de esta campaña electoral, mientras los candidatos tratan de mostrar por su parte músculo en actos públicos en plazas, ciudades, en distintos cierres de campaña regionales y en capitales de los estados para tratar de mostrar eso, fuerza de cara al próximo primero de julio, cuando se abran las urnas para depositar los votos de la elección 2018. Soy José Buendía, de esto vamos a hablar hoy con los equipos de los candidatos. Los últimos días ya de esta campaña, los últimos esfuerzos por tratar de incidir, sí, en las encuestas y también, por supuesto, en la última, en la verdadera, en la que sí va a contar, y es la urna. Acompáñenme, vamos a ver algunas declaraciones de ellos de las últimas horas para arrancar con ese contexto nuestra discusión de hoy. No sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas, con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy la guerra sucia se ha recrudecido en las postrimerías de la campaña electoral. Quedan ya apenas unos cuantos días. La próxima semana son los cierres de campaña y los candidatos presidenciales parecen estar apostando a dos factores para los últimos días. Una, lo que le decía, este recrudecimiento de la guerra sucia, de ataques, de acusaciones sobre casos o presuntos casos de corrupción, para tratar de incidir y mover las preferencias electorales de aquí a que se abran las urnas el próximo 1 de julio. Y por supuesto, los cierres muy intensos en gran parte del territorio del país, en actos públicos, campañas de tierra, contacto con la ciudadanía para tratar de mostrar músculo que se refleje en imagen, en percepción de fuerza, de poderío, para llegar justamente a la apertura de las casillas el próximo primero de julio. Vamos a arrancar y me da mucho gusto que esté con nosotros Tobián Ledesma. Muchas gracias, Tobián, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Pepe, y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y tenemos también, en lo que llega y se incorpora con nosotros aquí en la mesa, Ángel Ávila, secretario general del PRD, está a punto de llegar. Ángel, de todas maneras, vamos conectado telefónicamente en lo que llegas por acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, Pepe, al contrario, de verdad un gusto. Ya sabes cómo está el tráfico aquí, pero un abrazo a ti y a todos los que nos están viendo, Pepe. Gracias. Perfecto, yo espero que se resuelva rápido. Va a estar también Fernanda Vallardo con nosotros. Y si quieres, arrancamos contigo. Tobián, me gustaría que me desmintieras que no hay una guerra sucia para incidir en los sondeos de los últimos días, y que tampoco se trata de mostrar músculo, como están haciendo casi todos los candidatos en sus cierres, para llegar con esa fuerza o esa imagen de fuerza a las elecciones. Bueno, hay que acotar un poco dónde está sucediendo la guerra sucia. Estamos observando una elección donde la compra del voto no se ha detenido. Estamos observando la utilización de los programas sociales para coaccionar y comprar el voto de las personas a nivel nacional y a nivel Ciudad de México. Hoy salió un comunicado del Observatorio Ciudadano de Observación Electoral Ciudadano 2018, donde hacían una lista, por ejemplo, en el caso de Cedesol y de Injuve, el Instituto Mexicano de la Juventud, pasó de tener 26 millones de pesos de presupuesto a 160 millones en los últimos 3 meses. Entonces estamos viendo una actualización de los recursos públicos para favorecer a ciertos candidatos en la elección. Ángel, ¿cómo ves? ¿Esa es tu lectura, la parte central, digamos? Si habláramos de amenazas y riesgos, que es lo que acaba de poner Tobián sobre la mesa, ¿tú dirías que está justamente en esta clase de prácticas como la compra y coacción del voto o la utilización de recursos públicos para incidir en el proceso electoral? Bueno, imagínate, hoy la sala especializada, en los últimos días, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha amonestado a los funcionarios de la Procuraduría General de la República
por esta guerra sucia que traen en contra de Anaya sobre el tema del lavado de dinero. Hoy la PGR ha sido señalada por estar obstaculizando la campaña contra el único candidato opositor que ha dicho de manifiesto que va a romper el pacto de impunidad. Está muy claro cómo la PGR ha estado bombardeando a Ricardo Anaya sin comprobarle absolutamente nada. El tema de los videos, el tema de que cuando se fue a presentar a la PGR llegó el director de lavado de dinero, quería investigarlo, son estas cuestiones que el gobierno tiene que llevar a cabo, pero que lo hemos visto de manera clara. No va a haber impunidad a favor de Enrique Peña Nieto, y el pacto de impunidad que traen hoy el PRI y Morena es muy claro, él está haciendo el trabajo justo aquí. Y en el caso de la compra, pues está muy claro, en el Estado de México, el gobierno de Alfredo del Mazo pues sigue tratando de comprar el voto, usando millones de pesos de los programas sociales. Y en este sentido, pues nosotros vamos a seguir señalando. A ver, traemos entonces dos temas sobre la mesa. Una es la parte de compra y coacción del voto. Ángel agrega la parte del Estado de México. Tú habías señalado el DF y otras partes del país. Cabe aclarar que no existe ningún pacto entre Morena y el PRI. Esto es un discurso del frente, ¿no?, que utilizan parte de su propaganda política. En realidad, solo lo que se está sucediendo es que se están poniendo evidencias que Ricardo Anaya no ha cumplido con la ley y que en realidad esto es una guerra que tiene el PRI con el PAN, porque se están peleando el segundo lugar y están utilizando también a partir de las instituciones del país su guerra electoral, pero no existe ningún pacto entre Morena. Entonces tú coincides con una parte de la crítica de Ángel, en el sentido de que ha habido acusaciones y ataques por esta guerra entre el PRI y el PAN contra Anaya. Sí, y las evidencias, o sea, lo importante aquí es que las instituciones del Estado mexicano no sean utilizadas para una guerra electoral, y en el caso de un candidato como Anaya, si es culpable ante un hecho como se le está señalando, entonces ahí las instituciones tendrían que funcionar de manera transparente. Pero, por ejemplo, también hoy la propia Presidencia de la República, a través de su vocero, de Eduardo Sánchez, dijo que respecto de las acusaciones que que el Frente por México hacía respecto del presidente Peña Nieto, de el propio Felipe Calderón y de MID, vinculándolos con el caso Odebrecht a través de una denuncia sobre unos contratos a una empresa para fabricar etanol, también serían investigados. ¿Eso es guerra sucia o es una investigación? Lo importante aquí es que la Presidencia de la República, así como sucede en el caso de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, y pongo el ejemplo de la Ciudad de México porque aquí el Frente también se ha dedicado a la compra y coacción del voto a través de diferentes instrumentos, tienen que mantenerse al margen de los procesos electorales, cumpliendo la ley electoral. El vocero de la República, si tiene alguna acusación, tendría que hacerlo a través de las instituciones pertinentes, y es por eso que a veces parece que se están empalmando una cosa con la otra y entonces el debido proceso se ve enmanchado. Entonces, que separen bien las cosas, y en el caso de Ricardo Anaya, que afrente a las instituciones mexicanas como debe de ser, y que y el caso de la Presidencia de la República siga manteniendo y tenga que cumplir la ley electoral. Fernanda Vallardo, del equipo de MID, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ya arrancamos con el primer tema. Se recrudece la guerra sucia para tratar de incidir en las encuestas. La crítica es que la última acusación que hay sobre José Antonio Meade, hoy incluso Presidencia aceptó que investigarían las denuncias que está haciendo México al Frente. Pero lo que yo te quiero preguntar, ¿por qué en unos casos son guerra sucia y en otros casos son investigaciones? ¿Cuáles sí y cuáles no? A ver, a mí me parece que las instancias del gobierno tienen que hacer su chamba. Y de entrada, Pepe, muchísimas gracias por la invitación y saludo a Tobián. Yo creo que en ese sentido la Presidencia siempre se ha pronunciado y lo que ha dicho es: cuando hay una investigación, las autoridades correspondientes, no la Presidencia de la República, tendrán que hacer lo propio. A mí que me parece que es lo que hace Anaya. Cuando a él no le conviene, entonces tiene a un presidente que está haciendo guerra sucia y que quiere ir en contra de él, y cuando no, entonces sí acude a las instancias judiciales correspondientes, pues, para poder presentar una denuncia en contra de alguien. Me parece que lo que estamos viendo de Ricardo Anaya pues es una actitud bastante autoritaria, de poder decir que cuando él sea el presidente, pues independientemente
independientemente de quiénes sean los juzgadores, pues él será el que le ponga nombre y apellido a las personas que tendrán que pasar por la aduana de la justicia. Y yo creo que eso no debe ser en un país, al contrario, pues para eso tenemos estas instancias judiciales que se dediquen a darle seguimiento a las demandas de cualquier ciudadano, sea candidato a la presidencia de la República o no. O sea, ¿dirías que las dos acusaciones tienen méritos para ser investigadas o deberían ser investigadas por sus méritos para dar, en su caso, fincar responsabilidades en caso de que haya lugar? Pero otra cosa distinta es ofrecer meter a la cárcel sin tener una causa, digamos, consolidada. ¿Cómo la ves, Ángel? Directamente respecto a tu candidato. Pues es muy triste explicar a la representante de Morena esta doble moral que tiene López Obrador. Cuando López Obrador fue atacado por las instituciones de la República, como ella le llama en el caso del desafuero, que utilizó a la CGR para tratar de que López Obrador no compitiera en la elección del 2006. Y hoy que Ricardo Anaya es víctima de una campaña de difamación, igualmente por parte de las instituciones del Estado, como ella le llama, López Obrador lo critica. Y lo que te puedo decir es muy claro. Cuando López Obrador habla del tema de la amnistía, ha dicho que no va a investigar las acciones corruptas de este gobierno del PRI. Está la Casa Blanca, está la estafa maestra, está el caso del Tocado. Pero además hay que ser también muy específico. Cuando dice López Obrador que no se va a acabar la corrupción y habla de su proyecto de nación, de que todas las obras se van a licitar, nos damos cuenta que cuando fue jefe de gobierno otorgó de manera directa a su compadre y amigo de la empresa Novo un contrato de más de 170 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de la doble moral de Morena. Por una parte pide licitaciones, pero otorga contratos. Por una parte pide respeto a las autoridades y a las instituciones del Estado, pero cuando no es contra ellos, cuando fue contra López Obrador en 2005, era una acción del Estado, hoy es contra Ricardo Anaya, donde no hay una sola prueba de ninguna investigación y China, es todo un cuento, ahí sí los celebro. Es triste escuchar esta visión de lo más retrógrado de la izquierda que por él. Todo bien, vas tú. Doble moral. No, yo creo que aquí hay el doble discurso. Lo que ustedes estaban utilización... criticando a Anaya, se los critica a Anaya a ustedes. Jamás dije eso. El tema aquí es que se tienen que empezar a respetar las instituciones del Estado mexicano, las instituciones electorales. Yo siempre estaré a favor de la institucionalidad porque eso es lo que nos va a sostener como un país democrático. Aquí el discurso que trata de imponer el frente sobre la amnistía, que además lo utilizan en su propaganda, es mentira. La amnistía no se basa en el perdón a la corrupción del PRI. Eso no tiene nada que ver. Para empezar, la presidencia de la República no tiene que dedicarse a meter a la cárcel a las personas, sino es a través del Poder Judicial. Y lo que se necesita en este país es una gran reforma al Poder Judicial, que es uno de los poderes más corruptos que existen. Entonces, ahí sí hay que hacer cambios en el país a nivel nacional y en las entidades federativas. 2, el tema de hablar de una doble moral, por el hecho de que entonces el candidato ahora del frente es perseguido y entonces se critica, cuando en el caso de Andrés Manuel López Obrador y otros de los candidatos acuden a las instituciones electorales, acusan a Morena y a la coalición Juntos para Hacer Historia que somos demagógicos, que cuando se trata de nosotros entonces sí hacemos grandes acusaciones, pero cuando sucede algo al contrario, entonces nos quieren echar en la misma cara el mismo discurso. Entonces yo creo que aquí los candidatos del frente y el candidato Anaya deben poner sobre la mesa muy bien lo que está sucediendo en su campaña y entonces definir si es de verdad un candidato que pueda responder a las encontradas. ¿Hasta dónde la guerra sucia ha logrado mover las encuestas como en el fondo pretende y hasta dónde está inoculado o son otros los factores que las mueven? Fernanda Vallardo, del equipo de MIT. Mira, nuevamente te diría, me parece que ambos candidatos, tanto Anaya como Andrés Manuel, tienen aquí un símil muy peculiar. Por un lado, Anaya ya nos ha demostrado en varias ocasiones que su chamba será, ¿no? Si un día en sus mejores sueños llegara a ser presidente, él sería el juzgador, él sería el que podría ponerle nombre y apellido a las personas que él estaría juzgando. Y por otro lado, a mí me parece que Andrés Manuel también nos ha dado varios destellos en muchas formas, sobre todo cuando habla de darle hacia atrás a
muchas de las reformas, sobre todo con este tema que se ha abordado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y puntualizo, en el caso de Andrés Manuel, que en muchas ocasiones ha hablado sobre sus ternas para las fiscalías, en poder tener injerencia para poder nombrar a esos juzgadores, me parece que ya en nuestro país estamos bastante adelante, hemos dado muchos pasos hacia adelante, sobre todo para poder consolidar unas fiscalías autónomas que permitan que los poderes puedan hacer su parte, ¿no? Y que no haya intromisión de otras personas, y quien cometa actos de corrupción, actos delictivos en nuestro país sea juzgado, porque yo no tengo duda, ese es uno de los grandes males que aqueja a nuestro país, la impunidad. O sea, no solamente el nivel de corrupción o de inseguridad que vivimos en muchos lugares, también la impunidad con la que son tratadas esas personas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante cómo ver que tanto, insisto, como Anaya como Andrés Manuel, pues en distintos momentos se han pronunciado para ellos poder ser pues los que ejecuten estas sentencias, y me parece que es un posicionamiento muy equivocado, al contrario, a robustecer cada uno de los poderes y a darle su chamba y su entrada. Ya llegó Ángel Ávila, muchas gracias, Ángel. Hola, ¿cómo estás? Sé que andaba muy duro el tráfico, Sí, qué bueno que llegas. aquí andamos. Vamos directo sobre el asunto, últimos días de campaña, quedan ya 10 días. Y parece que una cosa que empieza también a ser una estrategia común de todos los candidatos es tratar de mostrar fuerza, músculo en actos públicos. Sí. Lo que no habíamos visto campañas más bien aéreas, quizá, déjame decirlo así, salvo la campaña, digamos, de recorrido por las ciudades que ha hecho López Obrador. Los otros candidatos los vi en actos más pequeños, más cerrados. Hoy los estoy viendo cerrando en actos mucho más de contacto con el público. ¿Faltó eso o ha faltado eso? No, yo creo que Andrés tiene 20 años recorriendo el país. Yo creo que aquí, mira, hablamos hace rato el tema de la doble moral de Morena. Yo te voy a poner un caso más de la doble moral de Morena. Se quejaba la representante de la gran corrupción que hay en el Poder Judicial, y hoy vemos que la propuesta de la Secretaría de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador es una ministra de la Suprema Corte que además no ha renunciado a lo más sagrado que tienen ellos o los ministros, y que López Obrador no se ha cansado de decir en sus spots, a las famosas jubilaciones. O sea, es la doble moral decir yo voy a ser la secretaria, pero Olga Sánchez Cordero no renuncia a su jubilación de casi 3 millones de pesos al mes. O sea, es un tema de doble moral constante. Yo qué te digo, el balance es que Ricardo Anaya ganó los 3 debates, tuvo las mejores propuestas, las mejores ideas. No lo digo yo, lo dice la prensa internacional. ¿Mostrar músculo en actos masivos? No, yo creo que Ricardo lo hizo bien. Va a ser cierres regionales. Por ejemplo, mañana va Guerrero, es una zona muy importante. Va a estar en Ciudad Nezahualcóyotl el domingo. Y vamos a cerrar muy fuerte en la Ciudad de México, en Veracruz y en Puebla, en todas las entidades donde va a ganar el frente. 25 en Guanajuato. Exactamente. ¿Qué cierran? 27 y 27. Todavía estamos viendo el día último que vamos a hacer. Todavía no está... Pero es en Ciudad de México. Pero finalmente en Ciudad de México puede ser el domingo o el 27. Pero lo que queda claro es que vamos a cerrar muy fuerte en Yucatán, vamos a cerrar fuerte en Puebla, donde vamos a volver a ganar, en Guanajuato, donde vamos a ganar, y en la Ciudad de México. Bien. Bueno, solo decir que no solo se trata de actos masivos para mostrar músculos, son actos masivos donde la gente quiere ver a Andrés Manuel López Obrador en cada una de las plazas públicas. ¿Lo quieren ver como una especie de nuevo rockstar? No, lo quieren escuchar, no. Hay que estar en un mitin de Andrés Manuel para saber que la gente lo escucha, y cada vez que se para ahí es porque quiere saber cómo va a cambiar este país. Y hablando de Olga Sánchez Cordero, solo decir que ella fue constituyente, fuimos compañeras constituyentes, una mujer íntegra que ha luchado por los derechos de las personas en el país, y que además ella fue constituyente designada por Miguel Ángel Mancera, que ahora va a ser buscar senador por otro país. Seguramente de otro país, de otro estado. Por Italia. Por el frente. Mancegó. Por el frente. Por Francia. Entonces, Olga Sánchez Cordero de verdad va a ser una gran secretaria de Gobernación. Y finalmente decir que estos actos son de lo que ha estado pidiendo la gente, escuchar a Andrés Manuel, escuchar a todas las y los candidatos de Morena que están poniendo a la cercanía las propuestas, y no se trata solo de buscar a la gente como lo trata de hacer Anaya, que pues no hoy puede coinciden nada. En Baja California Sur. En Baja California Sur, en Los Cabos está Pepe Mid. y en La Paz, Andrés Manuel.
¿Están igual actos, cierres regionales en las principales ciudades? ¿Ustedes para cómo van? La verdad es que nosotros muy bien, ya lo habíamos platicado, pues nuestro cierre será en Coahuila el próximo 27. Eso se mantiene. Eso se mantiene, ¿no? Y bueno, pues nuestro candidato Pepe Mid anda como lo ha hecho durante toda la campaña, visitando cada una de las entidades de la República. Y en efecto, ahí déjame platicarte. A ver, me parece que nuestro candidato no solamente se ha dedicado a los eventos masivos. Pepe Mid es un hombre que por primera vez en la historia de nuestro partido, pues es un simpatizante, es un ciudadano que hoy pues nos da mucho orgullo que sea la persona que encabece la candidatura a la presidencia de la República por nuestro partido. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto porque es un hombre muy sensible, se ha sentado con organizaciones de la sociedad civil, se ha sentado con gente que abandera causas en los distintos rincones de nuestro país, y me parece que esto es muy importante. Oye, porque escuchándolos ha formado ese proyecto incluyente de nación que estará por implementar. Dime una cosa, ¿cómo le supo al priismo, a los priistas, que Andrés Manuel en Sonora hace un par de días dijera que va a cumplir los ideales de Colosio, candidato a asesinato? ¿Cómo le supo a ustedes eso? Mira, ¿Qué pensaron? A mí me parece que personajes como Colosio no solamente pues le generan mucho orgullo a los priistas, por supuesto, pues a gente de distintos partidos. En el PRI pues tenemos a Colosio Reyes Heroles, de ahí han salido los grandes ideólogos y los grandes políticos de nuestro país. ¿Fue un reconocimiento de AMLO? Sin duda, y sobre todo pues, ya después de que se fue. No, es una amenaza. No, al contrario. O refleja una situación. Pinta a López Obrador de cuerpo entero. López Obrador se ha convertido en la nueva mafia del poder, en el nuevo general de la mafia del poder. Está dispuesto a pactar con quien sea para llegar al poder, a reivindicar a Colosio, a recibir a Elbester Gordillo, a Manuel Bartlett, a Manuel Espino del Yunque, a hacer alianza con el Partido Encuentro Social, un partido evangélico de ultraderecha, a decir que va a reivindicar los ideales de Colosio. Bueno, a ver, es decir, Ángel, hoy estamos hablando, Ricardo Ricardo Anaya es un personaje de centro derecha en alianza con la centro izquierda, pero López Obrador es el contrario a la radical. interrupción del embarazo, contrario a los matrimonios del pero mismo nosotros sexo. lo hemos dicho muy claro, vamos a ser un gobierno de coalición entre las coincidencias del centro izquierda y la centro derecha. Nosotros no decimos que somos un gobierno de radical. Nosotros no somos la izquierda radical. Voy a tener que con campañas últimos días antes de las urnas 1 de julio. Todavía Ledesma, me quedé contigo. Explícanos la declaración esa de López Obrador. ¿Qué quiso decir? Primero decir ensalzó, reconoció que esta línea del frente que quieren un gobierno de coalición es más bien un gobierno a modo, donde quieren poner a los actores que hicieron su coalición electoral para poderlo llevar a una coalición de gobierno. Eso no es un gobierno de coalición. O sea, primero los sectores y luego se armaron el tinglado para que y luego ya todos se quieren repartir claramente y quieren decirlo que van a hacerlo muy democrático. Creo que eso es una gran mentira. Entonces, hablando de la declaración de Andrés Manuel, estamos hablando de un contexto de un país de violencia, desigualdad y corrupción. Retomar una idea de que en los últimos años nuestro país ha estado estancado, que no hay crecimiento, ya lo decía la CEPAL, los índices de desigualdad en México en los últimos 6 años han crecido de una manera brutal. Es por eso retomar momentos y declaraciones de un candidato que en su momento dijo de acabar con la corrupción y la desigualdad. Tampoco es que se esté enalteciendo al PRI ni se esté haciendo ningún pacto. Solo estamos hablando de un contexto, de una situación. Aunque te dé risa, las personas en este país viven en desigualdad. Y el cinismo del frente sobre lo que están hasta Colosio le quiere sucediendo. robar votos Morena al PRI utilizando a Colosio, o sea, a ese Los grado, votos de ganan, corrupción los política votos se ha llegado López Obrador. Pues cómo de ves, robar a ver, votos imagínate, es como lo hace ahora agarra Fernando. a Colosio parece que gana votos del A ver, PRI. le reconocen a aquel candidato al mismo tiempo que la marca PRI, dicen, traen demasiados negativos. No hay manera de entenderlo. No, bueno, a ver, ahí hay un tema siempre de disparidad y de medio esquizofrenia en el tema de Andrés Manuel, eso sin duda. Pero a mí me parece que es innegable, digo, Ángel no podría negar ahora que es, por ejemplo, parte del frente, no, pues el gran legado de gente como, no sé, Maquillo, o por supuesto, a ver, gente como Colosio. A mí me parece que es muy natural que cualquier candidato en su sano juicio, sobre todo considerando el gran legado que deja Colosio para los priistas, pero para los mexicanos, pues que pueda reconocerlo. Y esto, por supuesto, que no tiene nada que ver con un pacto que se haya generado ni que se generará entre el PRI y Morena. Nosotros, por el contrario, estamos muy contentos, estamos muy convencidos que el próximo 1 de julio
contrario a lo que pudieran decir las encuestas, pero sí en sintonía con las tendencias que nos marcan. Yo estoy convencida de que el 1 de julio Pepe Mid va a ser el presidente de la República. Pero muchos no lo creían, pero miren cómo le fue a México. Me quedan 5 minutos y voy con la última idea, las últimas ideas. Si tuvieras que decir cuál es, digamos, la última apuesta antes de las urnas de Morena y de López Obrador. La última apuesta es apostar a que la gente salga a votar, que salga a votar con esperanza, que no podemos seguir con los índices de desigualdad, de violencia y con esta guerra contra el narcotráfico. O sea, tu enemigo hoy es el abstencionismo y la compra y la coacción. Y la compra y coacción del voto, y que el cinismo de los partidos políticos del frente, y en el caso del PRI seguir con una guerra después de 6 años que ha matado a nuestras juventudes, eso es lo que tenemos que terminar. Y este 1 de julio Andrés Manuel va a ser nuestro presidente. Ángel, ¿tu última apuesta es la cárcel? No, la ¿judicializar el proceso? No, la última apuesta de Ricardo es combatir la corrupción como debe ser. Yo creo que hoy el gobierno de Peña Nieto nos tiene que dar una explicación sobre el tema de la Casa Blanca, sobre el tema de la estafa maestra, sobre el tema del socavón que le costó la vida a 2 mexicanos. 3 temas que Andrés Manuel López Obrador no toca ni con el pétalo de una rosa. La esquizofrenia de López Obrador llega a tanto como en este caso de citar a Colosio para tratar de jalar votos, o como en el tema del aeropuerto. La esquizofrenia es brutal. Un día dice, voy a cancelar el aeropuerto. Otro día dice, no, vamos a hacerlo en Santa Julia. Otro día dice, no, vamos a concesionarlo. Es decir, ¿cuál es la idea real de López Obrador? O sea, tú coincidirías con la ex embajadora No Jacobson. sabemos qué esperar. Qué va a pasar. No, porque López Obrador le habla a cada sector. Pero además esto, no le gusta hablar con los sectores que le cuestionan. Hoy por eso López Obrador, no hay que olvidarlo, no fue a la Universidad Iberoamericana, no fue a hablar con los estudiantes de este país que dice representar, no fue con los estudiantes del ITESO, no fue con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Pero ¿sabes qué? Sí, Ricardo Anaya fue con todos esos estudiantes. Hoy López Obrador solo tiene diálogo con la coordinadora que se encarga de hacer bloqueos, de generar violencia en este país, y solamente decirlo. El gran riesgo de este país es que el 1 de julio López Obrador saque irresponsablemente a muchos ciudadanos a la calle y sin tener los resultados electorales se declare ganador. Me hacen ganar a la de a fuerza o a la de a fuerza. Es un grave riesgo para el país. ¿Sí lo ves? O sea, ¿tú ves que eso suceda? Mira, yo estoy convencida de que Andrés Manuel es un riesgo, pero no lo veo porque estoy convencida de que el 1 de julio los mexicanos van a decidir bien y van a decidir por Pepe Mid. Porque Pepe Mid, la apuesta que tiene es por México. ¿Y su última apuesta? ¿Cuál es la última jugada de Mid? Mira, a mí me parece que se ha mantenido, y yo creo que la ciudadanía así lo ve, como el candidato de las propuestas, el candidato preparado, el servidor público íntegro que le ha entregado 20 años de servicio público sin tacha, pero sobre todo con grandes resultados. Va a ser la línea que ha traído. Sí, sin duda. Y a mí me parece que hay que reforzar esta apuesta que tiene Pepe Mid para los próximos 6 años de gobierno. Apostarle a la niñez y a la juventud mexicana para que tengamos una mejor educación y no dar reveses o echar para atrás, por ejemplo, el nuevo modelo educativo. Un Pepe Mid que le apuesta a la confianza de las inversiones extranjeras, que le apuesta a un país en el que nos vaya mejor, que tengamos mejores oportunidades, que podamos crecer, que generemos empleos. Esa es la gran apuesta de Pepe Mid y no regresar al pasado. Creo que me quedan 15 segundos para cada quien. Con derecho a rectificación, todavía si quieres puntualizar algo de lo que ha dicho. El tema aquí es que estamos enfrentando a un gobierno federal que está utilizando los programas sociales para comprar el voto, un gobierno de la Ciudad de México encabezado por el Frente que también está utilizando, y invitar a las personas: no vendan su voto, vamos a salir a cambiar nuestro país este 1 de julio. O sea, el tema básicamente, tu enemigo es la abstención y la coacción del voto, lo insisto. Esos son tus enemigos a vencer hoy. Claro que sí, la gente está del lado de Andrés Manuel, y el tema aquí es combatir una corrupción que se ha estado gestando para comprar el voto. Y no, finalmente, hay que decirlo con muy ustedes, claro. ¿sí crees que la promesa de cárcel a quien sea, comenzando por el presidente y por Calderón también, porque lo de Odebrecht también apunta hacia el expresidente del PAN, mueva a los ciudadanos en las urnas? El tema de Odebrecht, de su vinculación con Jiménez Espriu de Morena, debe de ser el combate a la corrupción. Nosotros le apostamos a eso, Pepe. Lo más importante es que la gente sepa que no va a haber pacto de impunidad, que Ricardo Anaya es el presidente del futuro, que conoce lo que necesitan las nuevas generaciones, que no quiere gobernar con una visión de pasado, sino con una visión de futuro, y combatiendo la corrupción, combatiendo a personajes tan nocivos como el Bester Gordillo,
que casualmente está en Morena, combatiendo a personajes como Manuel Bartlett, que casualmente está en Morena, como Napoleón Gómez Urrutia, que es un líder charro que se ha robado el dinero de los trabajadores, que casualmente está en Morena. Hoy López Obrador va a cerrar en el Estadio Azteca como una estrella más del Canal de las Estrellas. Hoy López Obrador ha pactado con todo lo que dijo combatir toda su vida. Eso es el peor legado que nos puede dejar un personaje como López Obrador, que en el afán de llegar al poder ha hecho absolutamente pactos con todos. Ya me voy, cierro contigo. Muchas gracias, Pepe. ¿Tiene Mid algún temor de ir a la cárcel por la No, por denuncia supuesto penal de que hoy? no. Por supuesto que no. Lleva Nada. 20 años sirviéndole al pueblo Por mexicano. lo menos de una investigación en el que lo salpique los escándalos del actual Ninguna, sexenio. y él ha sido muy claro y lo ha dicho, presenten sus denuncias y yo estoy aquí. Y cuando la autoridad le ha requerido información, él ha dado. Pepe, yo no tengo duda que el próximo 1 de julio la ciudadanía tendrá ese momentito a solas adentro de la casilla para poder pensar en su voto y para poder elegir a la persona adecuada, y de eso no tenemos duda, es Pepe Mid. Es una persona que le apuesta a México y que seguramente hará no solamente que tengamos el México que queremos, sino el México que nos merecemos. Pues muchas gracias, ya me voy, me tengo que ir. Muchas gracias por la discusión, muchas gracias. Gracias. Tobián Ledesma, un Muchas placer gracias. haberte tenido. Muchas gracias por haber venido. Ángel, como siempre, Ángel Gracias, Ávila, secretario Pepe. general del PRD. Gracias. Muchas gracias, Fer Vallardo, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. los tres, gracias por haber venido, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado.